Determinar si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado. Entonces, bueno, aquí nos entregan este R3, es el espacio vectorial, y los vectores serían estos cuatro vectores que tenemos acá. Para resolver este ejercicio, entonces vamos a tener en cuenta la definición de conjunto generado. Entonces, de acuerdo a esta definición, vamos a hacer la interpretación para resolver el ejercicio. Entonces, la definición dice así. Se dice que los vectores v1 hasta vn, entonces en nuestro caso, estos vectores de aquí que dice la definición son estos cuatro vectores de acá. Entonces podríamos llamarlos, aquí los va a llamar v1, v2, v3 y v4. Bueno, sigamos acá. Dice de un espacio vectorial v, este espacio vectorial entonces es R3. Este de aquí, para este ejercicio es R3. Sí, obviamente esto va cambiando, puede ser R2, bueno, depende del ejercicio que esté planteado. Bueno, estos vectores de un espacio vectorial generan a V, o sea, R3, si todo vector de V, entonces imagínense, todo vector de R3, todos los infinitos vectores, imagínense, esto tiene infinitos, todos estos vectores de aquí se pueden escribir como una combinación lineal de los mismos, o sea, de esos cuatro vectores. Entonces, estos cuatro vectores van a poder generar R3 si todo vector de acá de R3, todo, no puede faltar aquí ninguno, todo, incluso el vector 0, todo. Todos estos vectores se pueden escribir como una combinación lineal de estos cuatro. Bien, ahí vamos. Entonces, ¿cómo probamos eso? Vamos a ver si se puede o no. Entonces, es decir, para todo V que pertenece a V, o sea, todo vector genérico de R3, existen. Yo siempre les he dicho, para estos ejercicios del conjunto generado, esta palabra es como la clave ahí, me parece a mí, es mi interpretación. Existen escalares, o sea, el ejercicio, el objetivo del ejercicio es eso, garantizar que existen estos escalares, ¿sí? Que de tal forma que esos escalares se van multiplicando con cada vector, se arma esta combinación lineal y se iguala al vector genérico a cualquier vector de R3 en este caso. Entonces, recuerden, la idea es garantizar que existen. En algunos ejercicios hemos visto que no es necesario encontrarlos, no, solamente garantizar que existen, no es necesario, pues ya si te piden encontrar los escalares, pues bien. Pero si de alguna u otra manera podemos garantizar que existen, ya ahí ya quedaría. Entonces, en últimas lo que vamos a armar es esta combinación lineal y de aquí va a resultar un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a mirar cómo queda acá. Bien, entonces acá, antes de iniciar así como de lleno, pues obviamente voy a escribir aquí, voy a redactar como para que quede más explicadito la demostración. Entonces, lo que vimos en la definición lo voy a interpretar acá ya con el ejercicio, lo voy a redactar. Entonces lo vamos a escribir así. Entonces, sea XYZ que pertenece a R3. Entonces, esto es un vector cualquiera de R3. X, Y, Z pueden tomar cualquier valor, imagínense, infinitos valores. Bueno, eso es lo primero. Entonces, lo que debemos verificar si todo, bueno, voy a escribirlo acá y luego mermo el zoom. Si todo vector, mm, si cualquier vector X, Y, Z que pertenece a R3 se puede expresar o escribir. Porque acá la definición utiliza la palabra
¿Qué te digo? Escribir. Entonces utilicemos esa palabra. Yo lo había escrito con expresar, pero mejor escribámoslo así, escribir, como una combinación, como una combinación lineal mm, de los vectores. Entonces, como ya los había llamado allá arriba, V1, los voy a escribir aquí así. V2, V3 y V4. Listo. Bien. Eso sería lo primero. Entonces, es la interpretación de la definición acá, ¿no? Todo vector de R3 se puede escribir. Debemos garantizar eso, o sea, debemos verificar eso primero. Bueno, como una combinación lineal de ellos. Ok. Bueno, ahora entonces escribimos así. Es decir, debemos garantizar, debemos garantizar que para todo, que para todo XYZ que pertenece a R3 existen. Entonces ahí es donde viene la palabra clave que yo les decía. Existen escalares. Voy a utilizar las mismas letras que utiliza la definición. Entonces sería a su 1. En este caso serían cuatro escalares nomás. Dos, bueno, nomás no, pues porque son varios y sale un poco largo el ejercicio. Tales que, entonces, ahí deberíamos armar la combinación lineal. Listo, ahorita la voy a escribir ahí. Entonces, bueno, esta primera parte, entonces ahí hice la redacción de la definición. La primera parte hasta aquí, hasta este punto seguido. Y luego escribí, redacté lo de la existencia de los escalares. Ahora voy a escribir esta partecita aquí que ya es la ecuación de la combinación lineal igualada a un vector genérico. Ok, entonces escribámosla acá. Bueno, entonces, de acuerdo a esta definición, entonces tocaría escribirlo así. Pero miren, yo voy a hacer un cambio aquí. O sea, yo la escribí aquí tal cual porque la tomé del libro de álgebra lineal de Grossman, la definición, y el ejercicio también. Entonces, como para encajar eso ahí, que quede todo igualito. Pero aquí, para efectos del ejercicio, es más práctico colocar este V acá en el otro lado. ¿Sí? Voy a hacer el pequeño cambio, pues que no implica modificación en la forma, o sea, si no altera la solución. Entonces aquí tendríamos que escribirlo de esta manera. Entonces sería a su 1 el primer escalar por el primer vector, más segundo escalar, segundo vector por el segundo vector, más tercer escalar por tercer vector y así. ¿Listo? Y aquí lo igual a ese vector genérico V. ¿Qué dice la definición? ¿Ese vector cuál es? Es el vector XYZ de R3. Cualquier vector XYZ de R3. Ok, entonces ya nos vamos a centrar acá. Y recuerden, lo que debemos garantizar es que existen estos escalares. A sub 1, a sub 2, a sub 3. Que garantizar que existen o para efectos, pues encontrarlos. Pues si los encontramos, ya está garantizado que existen. Bien, entonces lo siguiente, bueno, es reemplazar aquí. Simplemente vamos a reemplazar acá. Obviamente, en la medida que tú tengas más habilidad, pues vas saltando pasos, ¿no? Yo aquí trato siempre como de escribirlo paso a paso. Hay estudiantes que no les gusta, bueno, pero pues si ves que hay avance, vas saltando pasos. Y también como pues si el profe no te pide como tanta rigurosidad, también puedes ir saltando pasos, ¿no? O sea, también podría ser como quitar toda esa redacción que escribí arriba.
Pero bueno, mi objetivo es como que el concepto se entienda, ¿no? Porque ya entendido el concepto, tú puedes abordar cualquier ejercicio. Ok, bien. Entonces aquí ya lo igualamos, el vector genérico x, y, z. Aparecen las variables, obviamente, x, y, z, pero aquí nuestras incógnitas son los escalares. Son los que debemos encontrar. Bien. Bueno, entonces resulta que de aquí vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Para llegar a ello, voy a multiplicar aquí los escalares, pueden ingresar a multiplicar los vectores. Entonces nos va a quedar así. Mm, Me estaba olvidando. Bueno, voy a mirar, creo que es, no sé si este ejercicio lo puedo fraccionar en capítulos. Ahí miro, si veo que sí, abajo dejo los enlaces para que puedas ir saltando si quieres avanzar. Porque, por ejemplo, este paso, muchos dirán, no, eso se puede pasar de una vez al sistema, ¿no? De ecuaciones. Bueno, aquí nos da cero. El de escalar por cero, pues de una vez cero. Y bueno, son muchos números. Voy a ir confirmando que no me vaya a ir un signo o algo así. Ok, obviamente yo acá lo tengo en papel, yo lo hice previamente para ir revisando que haya copiado todo bien, ¿no? A veces uno le olvida un signo o cambia un número por algo, bueno. Ok, ahora entonces podemos sumar los vectores. Estos cuatro vectores se suman componente a componente, ¿sí? Normal, normalito ahí. Nos quedaría, al sumar los cuatro vectores, nos queda un solo vector, ojo, eso queda un solo vector de esta forma. Un poco largo, pero cada componente queda larga, queda un poco extraño, pero conceptualmente es un vector de R3. Simplemente es, mira, es como ir copiando nomás, ¿no? Estos seis, si son así, sí, sí son. Bueno, aquí queda el espacio, podemos dejar el espacio en blanco ahí. Mira, esto queda todo así, es un vector de R3 con sus componentes un poco extrañas, raras. Bueno, entonces de aquí es donde sale el sistema de ecuaciones, porque lo que dice aquí, mediante esta igualdad, es que este vector es igual a todo este vector. Entonces, si son iguales sus componentes. Entonces, la primera componente de acá es igual a x, la segunda de acá es igual a y y la tercera componente es igual a z. Entonces, aquí voy a escribir de dónde se obtiene el sistema de ecuaciones. Esos ejercicios salen larguitos, además de que aquí son cuatro vectores, ¿no? Salen larguitos, entonces hay que tener un poquito de paciencia y bien, o para verlo paso a paso. Entonces, voy a sacar igual el sistema, lo voy a armar aquí. Otra vez, bueno, sería copiar más de lo mismo. Como te decía, puedes ir saltando pasos. Y listo, entonces aquí lo igualamos a x. Igualamos a y. Lo igualamos a z. Voy a colocar aquí este signo, este símbolo de llaves, como para especificar más que eso es un sistema de ecuaciones. Un sistema que tiene tres ecuaciones
y tiene cuatro incógnitas. Las incógnitas son los escalares, o sea, estos es los que vamos a encontrar si se puede. Y lo que siempre les he dicho aquí, o sea, no confundirse con que vamos a encontrar X y Y, Z. Estas asúmelo como si fueran números reales. Obviamente son números reales, porque son de R3, pero como siempre venimos cargados de que siempre hay que encontrar la X, ¿no? La Y y la Z, no, aquí no. Cambiamos ese formato. Ok. Bueno, entonces ya teniéndolo aquí, voy a resolver el sistema de ecuaciones. O sale el método de Gauss-Jordan. Entonces voy a escribir aquí, solución del sistema. Sistema de ecuaciones. Y vamos a usar el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Como podrán, ustedes han visto en la lista de reproducción, hay ejercicios que no necesariamente hay que resolverlos con Gauss-Jordan. Se pueden resolver, pues a veces se hace el despeje como más fácil ahí, ya sale. Entonces, bueno, no siempre hay que usar Gauss-Jordan. Aquí, pues yo no sé, yo lo estuve revisando y me pareció como lo más lógico usar Gauss-Jordan, ¿sí? Pero bueno, si lo puedes resolver de otra forma, con otro despeje, igual bien. De todas formas, que salga el ejercicio, bien. Bueno, entonces vamos a escribir la matriz ampliada. Entonces, solo los coeficientes y recuerden, las incógnitas son nuestros escalares. Entonces, escribimos la matriz ampliada, menos 7. Aquí pues ya iría un 0. 3 menos 21, ¿sí? A ver. Y acá X, Y, Z. Ok, esta es nuestra matriz ampliada. Y vamos a empezar a hacer las operaciones, eliminando ahí y vamos a mirar qué tal nos sale. Bueno, ok, bueno, entonces vamos aquí. Entonces, lo primero es este menos 7 de aquí, lo vamos a volver 1. Entonces, la operación sería multiplicamos menos un séptimo por el renglón 1. Esto lo aplicamos al renglón 1. ¿Sí? Y nos va quedando aquí, entonces recuerden, este menos un séptimo se va multiplicando a cada numerito de aquí. Ustedes van haciendo las operaciones ahí. Bueno, ahí todos son múltiplos del 7, así que es fácil, dan números enteros ahí, no hay problema. Da menos 1, aquí nos da menos 1, aquí nos da menos 5. Y acá, entonces con las letras toque irlas escribiendo. Entonces, menos un séptimo por X. Ahí ya solo queda expresado. El resto queda igual. Creo que esto es lo que más a veces como que genera confusión, ¿no? Además porque toca estar escribiendo estas letras acá. La verdad, estos ejercicios un poquito, pues, aquí ya vuelve sencillo, pero esto de trabajar con estas letras es un poquito hard. ¿Sí? Bueno, ese es mi parecer. Ok, bueno, entonces ya teniendo este uno vamos a convertir en ceros el menos 6. Primero vamos con el menos 6. ¿Listo? Entonces la operación sería AR2. Voy a escribirla, a ver, no, sí, ahí va a tocar escribirla ahí. A ver, sí. R2, como aquí está menos 6, entonces le vamos a sumar 6 utilizando el renglón 1. O sea, para volver ceros estos hay que utilizar el que volvimos 1 hace un momento. Y esto lo aplicamos al renglón 2. Y también vamos a volver en 0 este 9. Entonces la operación es al renglón 3
En este caso, como es 9 positivo, le restamos 9 utilizando el renglón 1. 9 veces el renglón 1 aplicado al renglón 3. ¿Listo? Entonces, bueno, el renglón 1 queda tal cual. Ese no cambia. Y acá, entonces haciendo las operaciones, eso nos va a quedar ahí 0, menos 18. Tú vas confirmando ahí. Listo. Y acá vamos a centrar a explicar más que todo esta partecita de acá. Entonces, acá, ¿qué dice? Mira, dice renglón 2. Aquí, entonces, renglón 2 está Y. Más 6 por el renglón 1. El renglón 1 en este caso es menos un séptimo X. Entonces lo colocamos aquí. Menos un séptimo X. Y mira lo que voy a ir haciendo aquí de una vez. Entonces, pues esa es como la recomendación ahí. Voy a ir haciendo esta operación acá. Entonces aquí nos quedaría Y, aquí nos quedaría menos, más por menos, menos, 6 séptimos X. Entonces, eso es lo último que queda ahí. Si quieres luego borras esto y ya escribes esto. Yo por ahora lo voy a dejar así, ¿vale? Eso ya pues es preferencia de cada quien. Bueno, ahora vamos con la otra operación. R3 menos 9 veces R1, lo aplicamos a todo el renglón 3 y esos números nos van a quedar así. El primero nos va a quedar 0, 36, 12 y 24. Aquí voy a escribirlo más abajito. 0, 36. Bueno, y nos centramos acá. Entonces dice aquí R3, entonces en R3 está Z. Dice menos 9. 9 por R1. R1 está menos un séptimo X. Entonces lo colocamos ahí. Y igual lo colocamos acá. Entonces sería, aquí ya da más 9 séptimos X. Igual, como te digo, si quieres luego borras esto y ya escribes como el resultado acá. Bueno. Ok, entonces ahí nos va quedando esta matriz. Voy a escribir aquí estos detallitos. Bien, entonces estamos acá. Ahora, el siguiente paso es este menos 18 lo vamos a volver en 1. Entonces, la operación es, vamos a multiplicar menos 1 sobre 18 al renglón 2, aplicado al renglón 2. Ok, ese es el siguiente paso. Ok, entonces aquí como solo se va a ver afectado el renglón 2, el resto queda igual. Entonces, aquí queda 1. Y ahora al final escribo lo otro, o no, escribámoslo de una vez mejor aquí. Entonces sería aquí, este queda igual, menos un séptimo X. Y el renglón 2 es el que se ve afectado. Cuando multiplicamos menos 1 sobre 18, aquí nos va a dar 1. Y aquí pues las operaciones, los números respectivos. Ahí nos va a quedar 0, nos va a quedar 1, aquí nos va a quedar un tercio y 2 tercios. 2 tercios. Y acá, pues ya de una vez escribo lo que nos dio allá, que era... Ah, pero mira, aquí, ojo, aquí casi me salto esto. O sea, aquí quedaría menos 1 sobre 18 por y menos 6 séptimos x. Entonces de una vez hago la operación ahí. Esto nos va a quedar así, menos 1 sobre 18 y aquí nos va a quedar más. Y haciendo la operación toda ahí, o sea, sería multiplicar menos 1 sobre 18 por menos un séptimo, haciendo simplificación y eso, nos tiene que quedar menos 1 sobre 21x. Ok. Bueno, el tercer renglón queda igual. Y acá teníamos que era z más así. Los símbolos de la matriz, porque esto en última es una matriz. Ok, ahí vamos. Bien, ahora ya teniendo este 1, vamos a convertir en 0 el menos 2 y el 36. ¿Sí? Entonces
Entonces vamos primero con el menos 2. La operación sería R1, como ahí está menos 2, entonces vamos a hacer más 2, utilizando el de acá abajo, el 1, el pivote. 2 veces R2 aplicado a R1. Y para volver 36 en 0, entonces la operación es, en el renglón 3 le restamos 36 veces el renglón 2, aplicado al renglón 3. Entonces, ahí esas operaciones nos vienen quedando así. En el primero nos queda, bueno, nos queda 1, aquí ya nos quedaría 0, que era lo que necesitábamos. Luego aquí nos va a quedar menos un tercio, menos 11 tercios. Y acá viene, entonces, es lo que hay que hacerlo con cuidado. Sería, mira, R1, o sea, menos un séptimo, más 2 por R2. En R2 está esto de acá, menos 18y más 1 sobre 21x. Listo. Entonces voy a hacer esta operación de una vez. Entonces aquí nos queda. Aquí el 2 multiplica a cada término. Entonces aquí nos daría, aquí nos va a quedar menos un noveno. Y. Luego nos va a quedar más 2 sobre 21x. Y puedo sumar este menos un séptimo x con 2 sobre 21x porque son semejantes. Y eso en últimas va a quedar menos 1 sobre 21x menos 1 sobre 9y. Listo, ahí queda. Bueno, todo ese trabajito pues aquí lo haciendo. Como siempre, pues si puedes ir quitando pasos, mejor. Bueno, el renglón 2 sí queda igual, ese no cambia. Y acá quedaría. Y en el renglón 3, entonces al hacer la operación, da algo curioso, interesante ahí. Allá nos da, mira que resulta que se van a anular todos, van a dar ceros. Y acá con las letras, entonces veamos, dice renglón 3. O sea, en el renglón 3 estaba z más 9 séptimos x, menos 36 por el renglón 2. Entonces lo que está en el renglón 2, ¿qué es esto? Ok. Y hacemos esta operación. Ahorita miramos lo de los ceros y eso, pero hagamos todas estas operaciones. Aquí pues el 36 multiplica a cada término y haciendo simplificación y eso nos va a quedar así. Ahí nos va a quedar, a ver, según lo que yo tengo acá, ahí bueno, nos va a quedar positivo primero, 36 sobre 18 nos va a dar 2y. Luego sí queda negativo y ahí 36 por 1 sobre 21, simplificando y todo ya, mm, nos da 12 séptimos z. Sí, porque tienen tercera. Tercera, sí, tenía mis dudas, pero no, sí tienen tercera. Ok. Y luego podemos sumar las z. Mira, está 1z con menos 2 séptimos z. Y eso al sumarlo, bueno, en este caso se resta. Nos va a quedar, creo que aquí me equivoqué. Aquí no es z. Un momento, corrijo. Correcto. Ojo aquí me equivoqué, miren. Aquí no es z, sino x. X. Entonces, acá queda x. O sea que no se suman las z, sino las x. 9 séptimos x menos 12 séptimos x. Eso da, bueno, quedaría la z sí queda solita. Luego quedaría más 2y y la operación de las x quedaría menos 3 séptimos. 3 séptimos x.
Ok, listo, ahí quedaría. Uf, bueno, trabajito tiene el ejercicio. Mira, salió con varias cositas. Bueno, y acá finaliza con un paréntesis. Uf, pero bueno, escribámoslo. No creo que sea tan necesario, pero bueno. Lo importante es que ahí ya no se van a ver más las operaciones. Ahí ya terminaríamos. Porque resulta que ya toda esta fila, todo este renglón nos dio ceros. Entonces ya no hay forma de seguir aquí con la operación de Gauss-Jordan. Ya esto sería. ¿Qué pasa ahí? Cuando pasa esto que todo esto te dan ceros y obviamente acá por tener las X y las Y y todas estas letras, pues acá la verdad no te va a dar cero. Entonces, quiere decir que el cero se iguala a toda esta ecuación que te quede en este lado derecho. Significa, mirándolo así rápidamente, significa que la verdad los vectores no van a generar a todo R3, van a generar un subconjunto, un subespacio de R3, pero no todo, porque ya el sistema no tendría solución para todas las X, Y, Z. mm, Eso sería. Entonces, pero entonces eso es como la clave, ¿no? Cuando aquí te den ceros, entonces ya sabes. Ok, bueno, ya como para rematar, o sea, pues para finalizar el ejercicio, igual lo voy a escribir hasta el final de manera formal. Entonces, bueno, ahí ya para lo de Gauss-Jordan, entonces ya nos quedaría el sistema, la solución nos quedaría así. Nos quedaría, bueno, aquí nos quedó un 1, entonces quedaría a su 1, que era el primer escalar, menos un tercio a sub 3, porque está en la tercera columna, el tercer escalar. Y acá quedaría menos 11 tercios a sub 4. Y esto va a quedar igual a esta ecuación que nos da acá, que quedó menos, esto de aquí, mejor dicho. Sí, mejor dicho, eso ahí. Bien, tremendo rollo que nos dio ahí. Ok, y el segundo renglón, que son estos de aquí, aquí estaría a sub 2, a sub 3 y a sub 4. A sub 2, a sub 3 y a sub 4 igual. Ah, bueno, ese sí está ahí a la mano. Está aquí, menos 1,18 X. Y el otro, pues nos queda, mira, el otro, pues ya como todo se anuló aquí, todos dieron ceros. Entonces, esto queda así, mira, queda 0 igual a lo que nos dio aquí al final, que fue estas letricas de acá. Yo, como te digo, acá las tengo ya aquí escritas. Obviamente, antes de hacerlo acá, pues tuve que haber hecho el ejercicio para poderlo explicar. Ok, bien, entonces, quedaría así. ¿Qué significa esto? Que el sistema, a ver, no tiene solución para todo X, Y, Z. Tendrá soluciones para unos X, Y, Z particulares. Por ejemplo, cuando, imagínate aquí, sería encontrar unos valores de X, Y, Z que al hacer estas operaciones de aquí que estoy señalando, nos dé cero. Bueno, así rapidito, fácil, fácil, el 0, 0, 0, ¿no? Todos ceros. Y si no, pues habrían varias combinaciones. Son también no infinitas, pero bueno, solo para ellos. Entonces no podría ser para todos los vectores de R3. Es eso lo que quiero hacerme entender ahí. Entonces cuando da eso, nos quedarían acá y en ese caso tendría infinitas soluciones, pero pues es un caso muy particular. Bueno, el hecho es que cuando sucede esto, vas a concluir que no generan. Entonces vamos a rematar el ejercicio ahí, la síntesis. La síntesis la voy a redactar de la siguiente forma. Entonces significa que el sistema solo tiene solución cuando
cuando tenemos esta igualdad de aquí, ¿no? 0 igual a z, esto que nos dio al final. Bien, lo voy a escribir, voy a multiplicar toda la ecuación por 7 para quitar esa fracción. Pues un detallito ahí. Pero igual la puedes dejar como está al inicio, ¿no? También es lo mismo. Bien, entonces solo tendría solución el sistema solo tiene solución cuando se da esto. Obviamente no son todos los x y y z, sino son como algunos casos particulares. Por ejemplo, aquí encontré unos ejemplos previamente. Por ejemplo, este vector, mira, el vector 21, 3, 21 tercios, 1, 1, 1. Entonces, cuando lo reemplazamos acá, nos quedaría 7 por z, o sea, 7 por 1, más 14 por y, o sea, por 1, menos 3 por x, o sea, 21 tercios. Si tú haces toda esta operación, aquí te da 7, aquí te da 21, aquí se cancela 3 y 3, o sea que queda 21 menos 21, eso da 0. Este vector pertenece a esta ecuación, o sea, para este vector tendría sentido el sistema de ecuaciones. Pero, por ejemplo, un vector rápido sería 1, 1, 1. Este vector si no cumple con esa ecuación, ¿sí? Que aquí nos da 7 por z, 7 por 1. Luego nos da 14 por y, o sea, por 1. Luego nos da menos 3 por x, o sea, por 1. Eso nos da toda la operación 7, 14, 21, 18. Y obviamente es diferente de 0. Entonces podemos ver, mira, que o sea, esos vectores del ejercicio que nos plantearon en el ejercicio no van a lograr generar este vector 1, 1, 1. Lograrán generar este vector de acá arriba, el 21 tercios 1, 1, 1. Entonces, obviamente, esos vectores no pueden generar a todo R3. Mira que al menos hay un vector que no, ya sí habrá más, infinitos. Pero también hay infinitos vectores que sí los generan. En última, esos vectores no generan a todo R3, pero te van a generar un subespacio. En este caso va a generar un plano. Porque esta ecuación que nos dio aquí es la ecuación de un plano, entonces, que pasa por el origen. Entonces te genera un plano, pero no, bueno, no te genera R3. Y pues nos estaban preguntando era R3, ¿no? Entonces, así que, ya para finalizar, así que los vectores V1, V2, V3 y V4, voy a escribirlo aquí en rojo, no, no generan a R3. Que eso era lo que nos preguntaba, no nos preguntaba nada más, no vamos a inferir nada más, no te vas a poner a concluir. Obviamente mentalmente uno puede como inferir otras cositas, pero siempre ir a lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces, nos están preguntando si genera R3, pues no, no lo genera. Y bueno, ese es el argumento de allá. Ok, bueno, y ahí ya terminaríamos el ejercicio. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.